para el estudio del día de hoy. Adelante. El evangelismo en el libro de Hechos, vamos buscando en Hechos capítulo 14 una continuación del tema del cómo los evangelistas hicieron su trabajo. Toda la Biblia tiene este tema de varias formas, desde Génesis hasta Apocalipsis. El concepto de que Dios ama al pecador, Dios ama a todos los hombres, envió a su Hijo para salvar a los hombres de sus pecados, pero falta, en el plan de Dios, falta el trabajo del discípulo de Cristo para llevar a cabo la predicación de esta palabra, la proclamación del mensaje de Cristo Jesús. Jesús en Mateo, el capítulo 28, el último capítulo de Mateo, vemos en los últimos versículos lo que se llama la gran comisión y dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es el tema entonces de todo lo que hicieron los apóstoles y los discípulos después, comenzando con los 12, proclamaron el Evangelio en Hechos 2 en el día de Pentecostés. Pero llegando a capítulo 6 vemos que había otros 7 más. Y pusieron manos los apóstoles sobre ellos y ellos recibieron también los dones de la profecía y salieron haciendo maravillas. Pero vemos que cuando apedrearon a Esteban en capítulo 7 que la iglesia fue por el fuego de la persecución. ah, Muchos cristianos salieron de Jerusalén, pero Hechos 8:4 nos dice que fueron predicando la palabra o el evangelio. Predicando el evangelio es una sola palabra en el griego, la palabra evangelio en la forma del verbo. Entonces la acción de presentar el mensaje de Cristo. Ahora, lo que encontramos en Hechos es una lección en cómo ellos hicieron su trabajo, no solamente los apóstoles y los diáconos o los siervos, pero también los demás, los profetas, pero los demás que no eran profetas. Todos los cristianos, Hechos 8:4, los que salieron de Jerusalén, fueron a todas las partes del mundo proclamando este mensaje. ¿Qué mensaje fue? Hechos nos provee varios ejemplos de los argumentos que hicieron los discípulos cuando predicaban el Evangelio. Vemos también las experiencias, lo que podemos nosotros anticipar. Jesús dijo en Mateo 10 que los incrédulos iban a perseguir a los discípulos de Cristo como ellos odiaron, aborrecieron al Maestro, a Cristo Jesús, también iban a aborrecer a los seguidores de Jesús. Y esto ha sido el ejemplo que tenemos aquí en Hechos. Apedrearon a Esteban, decapitaron a Jacobo en Hechos 12. Tenemos ahora en los últimos versículos que leemos hace 2 semanas atrás. Aquí en Hechos 14, en la ciudad de Listra, los incrédulos de los judíos descendieron desde Iconio y Antioquía de Pisidia, descendieron a Listra y allí ellos ah, provocaron entre los gentiles un odio
No sabemos lo que dijeron, no sabemos qué mentiras, qué engaños ellos emplearon para manipular el público, para que ellos cambiar de un día querer adorar como dioses a Pablo y a Bernabé, y otro día querer apedrearlos, pero así lo hicieron. Pero lo que vale no es tanto lo que hicieron los incrédulos. Lo que importa es lo que hizo Pablo, lo que hicieron los discípulos. Y vemos entonces en Hechos 14, el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Podemos imaginar cómo parecía Pablo. Cuando uno se muere apedreado, podemos imaginar las piedras cuando le pegaron, dejarían pues las heridas, la sangre, imagínase con huesos tal vez rotos o morados y quién sabe de qué condición. Estaban ellos convencidos que el cuerpo estaba muerto. Le arrastraron, le dejaron afuera de la ciudad como si fuera basura, como si fuera ah, algo, comida para las fieras del campo. Pero, dice el 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora, lo apedrearon. Los discípulos llorando tal vez, rodeándole a él, viéndole aparentemente el difunto, el muerto, llorando tal vez, pero no estaba muerto. Dice, se levantó y entró en la ciudad. ¡Qué valor! Podemos imaginar tal vez ahora la pasión que, ah, que llevó al pueblo de apedrear a Pablo. Tal vez ya la pasión se murió y no hubo el interés en él más, o tal vez antes habían pensado que eran dioses, ahora se levantó de la muerte. Aparentemente podían tal vez ellos pensar que tal vez tuviera poderes sobrenaturales. No sabemos, pero aparentemente no hicieron nada a Pablo cuando volvió. Pero imagínense de el valor que tuvo Pablo volver al lugar donde ellos ah, antes lo habían apedreado. Pero con los discípulos entró a la ciudad y al siguiente día, ¿qué? Salió con Bernabé para Derbe. ¿Con qué propósito? Pues Derbe es otra ciudad en este camino que corre desde Iconio hasta Tarso de Cilicia, el hogar de Pablo de Tarso. Entonces, esta ciudad, Derbe, la ciudad mayor del área y muchas aldeas alrededor de la ciudad. Y leemos adelante, estaba él trabajando no solamente en Derbe, pero en toda región. Así es el evangelismo. No se desanimó Pablo. Cuando rechazaron a Pablo, cuando el pueblo creyó el engaño de los judíos incrédulos, esto no implica que fue fracaso para Pablo. Pablo no hizo nada mal.
No fracasó en su predicación, en su palabra, en su ejemplo, en su vida. Nada. Hizo todo bien, pero lo rechazaron. En vez de pensar mal de sí mismo, en vez de seguir ah, triste y deprimido y no, siguió. Y hermanos, nosotros también, como cristianos, tenemos la obligación de compartir el mensaje de Cristo con los que podemos platicar. Y muchos de ellos van a rechazarnos. En muchos casos, habrá gente que querrán matar a nosotros o afligir o mentir contra nosotros y, y provocar a otros a pensar mal de nosotros. Entonces, ¿qué? ¿Estamos ya vencidos? ¿Y nuestro esfuerzo no puede, no podrá seguir adelante? El ejemplo de Pablo es que no se desanimó. ¿Por qué? Porque había gente en Derbe que todavía no habían oído el Evangelio. Había gente, y aquí en Derbe tenemos otro ejemplo, no tenemos muchos detalles, pero salió, pues sucedió después que Pablo dejó una iglesia establecida en Derbe. Y en las regiones alrededor, muchos recibiendo la palabra, creyeron el Evangelio, se bautizaron y dejaron iglesias después y adelante, iglesias con ancianos. Entonces, lo que pasa tantas veces es, llegamos a una familia de 10 tal vez, una familia de 15 familias tal vez, pero una familia que recibe la palabra como Lidia en Hechos 16, adelante, en Filipos. Y Dios abre el corazón de algunos y esta familia tendrá parientes en otros lugares, tal vez en otras aldeas fuera de Derbe. Y así ha sido el trabajo aquí local. Los hermanos de habla hispana, hay como 4, 5, 6 familias. Se bautizaron algunos de cada familia, pero eran parientes. Y de una familia, un pariente oyó de ellos y de ellos a otros. Todos son de alguna manera conectados por lazos de sangre, de familia. Tantas veces es así, pero uno conocerá a otro y él conocerá a otro. Y así el evangelio crece. Por eso vale la pena hablar con los 10 y debemos de aceptar que la gran mayoría nos van a decir que no, 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 pero uno dirá sí. Y de ellos habrá otros. Ellos que, pues, algunos conocen a otros que tendrán corazones abiertos de cosas sagradas, que tendrán corazones dispuestos a escuchar, razonar, recibir algo de la palabra sagrada. Entonces así fue. Siguieron hasta Derbe y dice el 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice, después de anunciar el evangelio, es exactamente lo que tenemos en Hechos 8:4. Otra vez. ¿Qué hizo Pablo? Lo que hacían los discípulos en todas partes. El libro de los Hechos no nos da todos los hechos de todos los apóstoles. Nos da ciertos ejemplos de hechos que hicieron algunos, pero habían
actividad de parte de todos los ancianos, todos los apóstoles, todos los profetas y discípulos que ni siquiera eran profetas, hablando cada uno con sus familiares, hablando con sus amigos, con sus parientes, anunciando el evangelio. Ah, y vemos, dice, y de a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Qué dijo Jesús otra vez en Mateo 28, el versículo 19? Jesús dijo, como el que tenía toda potestad en los cielos y en la tierra, dijo, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué significa discípulo? Discípulo es alguien que es seguidor, hacer seguidores de Cristo, discípulos a todas las naciones, de toda nación, de toda cultura y lengua. No, no habrá barreras. Dios no pone barreras de cultura. Dios dice hacer discípulos a todas las naciones. Y así en Derbe, Pablo y Bernabé, y tal vez también con ayuda de otros discípulos, ahora recién convertidos a Cristo, están hablando para hacer otros seguidores de Cristo. Los que reciben la palabra, los que estudian la palabra, los que proclaman, los que crecen en conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, así ellos hicieron muchos discípulos, dice, y volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Por qué? Porque habían cristianos recién convertidos y Pablo tenía el valor de enfrentar tal vez otra vez los que querían matarle, los que descendieron de Iconio para provocar por medio de engaño y de mentiras a los de Listra que lo apedrearon. Pero aquí viene Pablo, regresa a Listra, regresa a Iconio, regresa a Antioquía en Pisidia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, otra vez, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué dijo? Estamos anticipando la palabra que, el cielo, ¿verdad? Tenemos que enfrentar mucha tribulación para entrar en el cielo, pero no dijo cielo, ¿verdad? ¿Qué dijo? El reino de Dios. ¿Por qué? Lo que entramos, hermanos, el Evangelio nos hace entrar en un servicio a Dios. Dios es rey. Cristianos, nosotros somos miembros ciudadanos en el reino de Dios. Cristo es el Señor de señores. Él manda, como mandó a los apóstoles y por medio de ellos a nosotros. Mateo 28, 18, 19 y 20. Nos mandó a nosotros, sus discípulos, sus ciudadanos, que hiciéramos discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Cristo nos había enseñado. Entonces, Pablo bebe. El trabajo de evangelismo, hermanos, no es solamente de bautizarles y salir, abandonarles. No, no hizo eso. Volvió, dice, confirmando los ánimos. Cuando vemos la persecución, nos desanima, muy bien puede desanimarnos,
cuando vemos que hay un precio alto. Jesús dijo, debemos de contar el costo antes de entrar en el servicio a Dios. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir en pos de Él. Tenemos que aceptar el precio de ser discípulo. Pero no, nadie nos va a molestar si nos mantenemos con la boca callada. Nos van a molestar, nos van a perseguir si abrimos la boca, si defendemos la doctrina de Cristo, si proclamamos el Evangelio. Los desobedientes, los rebeldes, se van a ofender, nos van a perseguir. Y así habla Pablo aquí. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Qué significa permanecer en la fe? Es más que permanecer en el pensamiento de creer que Cristo es el Hijo de Dios. Por permanecer en la fe en este contexto, tiene que ver con ser discípulo, seguidor, también portavoz del mensaje, evangelista, anunciando este mensaje, porque así habla, diciéndoles, es necesario para ir al cielo, para complacer a Dios, para obedecer a Cristo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No podemos ser fieles a Cristo si no aceptamos este precio de ser discípulo. Cuando abrimos la boca, cuando evangelizamos, cuando enseñamos la palabra, cuando corregimos el pecado, cuando enfrentamos la rebeldía de otros y ellos se enojan contra nosotros, pero hemos hecho bien, hemos dicho la verdad, lo que es bueno y lo que es malo. Hemos hecho distinción. Si no abro la boca, si nosotros no decimos nada, el hombre puede poner doctrinas ridículas, pero si nadie dice nada, debe ser verdad entonces. Como oímos hoy día que si el hombre no está contento de ser hombre, puede ser mujer, ¿verdad? Pues no se debe hacer nada porque ahora es de moda aceptar a esta perversión como si fuera la verdad. La realidad la verdad es que ah, no puede ser, es absurdo, es como la leyenda del rey que ah, pensaba que se vestía de una ropa muy espléndida y no tenía nada de ropa. Pero nadie tenía el valor de decirle al rey que estaba desnudo. Nadie. No se atreve a decir nada. Y que el rey está desnudo. Ah, Así es hoy con falsa doctrina que engaña al público, que cierra los ojos de las leyes de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Si alguien proclama que la inmoralidad está buena, pero nadie dice al contrario, entonces está establecido lo que dijeron. Entonces debemos de abrir la boca y hay un precio cuando decimos algo. Nos van a perseguir. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos nosotros en el reino, en el servicio, en la obra que Dios nos da para llevar a cabo. El reino de Dios. Y versículo 23, el próximo versículo.
Muy importante el versículo, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cristo quiso que cada iglesia tuviera hombres responsables para la iglesia. Estos hombres se llaman ancianos. 1 Timoteo 3 habla de este trabajo y de los requisitos. A veces leemos este capítulo para negar que haya alguien responsable, porque no hay nadie en este mundo que cumpla estos requisitos. Si es cierto eso, entonces Pablo hizo mal aquí, porque él encontró en cada iglesia hombres para entrar en ese servicio del ancianato, ancianos en cada iglesia. Tal vez, hermanos, usamos 1 Timoteo 3 para rechazar la orden de Cristo, por hacer los requisitos tan altos que no hay hombre que pueda cumplir. El propósito de ancianos es de proteger los hermanos maduros, que ellos protegieran a los demás de la falsedad, de la falsa doctrina, de los peligros que hay en el mundo, debilidades de la carne, del pecado. El anciano debe de corregir al pecador, corregir la falsa doctrina, proteger la iglesia de los lobos rapaces que entran para devorar la grey de Dios. Entonces los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermano, leyendo adelante, vemos que el Evangelio y el proceso de salvar a los perdidos, tenemos que enfrentar aún dentro de la iglesia problemas. Obviamente, no hay hombre completamente sin falta, sin debilidad, sin pecado. Pero debemos de resolver los conflictos de la manera que agrade a Dios. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Italia. Cuando entraron desde Chipre, ah, rumbo a Antioquía de Pisidia, pasaron por esta tierra en la costa de Perge, se llama Atalia. Ellos entraron por Atalia, pasando por esta tierra de Panfilia, ascendieron por los pasos, por las montañas, llegando a la mesa donde estaba Antioquía de Pisidia. Ahora, cuando volvieron, pasaron tiempo aquí. El Espíritu Santo tenía una urgencia en dirigir a los apóstoles a predicar en ciertos lugares primero, como vamos a ver en capítulo 16. En, todo por orden, pero dice en el versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Los ancianos de Antioquía de Siria los habían enviado allá en capítulo 13. Ahora vuelven a la ciudad principal de la base, allá en Antioquía de Siria. Y los ancianos ahora dice, encomendaron a ellos a la gracia de Dios. Dios, el favor de Dios les había llevado en este trabajo a tener mucho éxito. El 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo
con los discípulos. Mucho tiempo ahora con los discípulos, pero el punto principal es que Dios había abierto la puerta para predicar el evangelio a los no judíos, no para hacerles judíos por cultura, no para promover la cultura judía, pero para promover el evangelio de Cristo simplemente a todas las naciones, haciendo discípulos a todas las naciones. Mientras tanto, en Jerusalén quedaban varios hermanos muy tercos que no querían aceptar lo que Dios hacía por medio de Pablo y Bernabé y otros discípulos también en Antioquía de Siria, predicando la palabra, no de circuncisión, no de las costumbres de la ley de Moisés, sino el evangelio de Cristo solo. Entonces, en capítulo 15 vemos cuando volvieron a Jerusalén, enfrentaron este problema. Todavía, aunque en capítulo 11 todo estaba resuelto, pero algunos no callan, algunos no aceptan la voluntad de Dios. Dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Capítulo 15, hermanos, nos presenta este problema de hermanos en la fe dentro de la iglesia que a veces resisten la verdad del evangelio. ¿Qué haremos entonces? Queremos paz, ¿verdad? Pero no podemos tener paz al precio de rechazar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue evangelizar a los gentiles sin convertirlos a judaísmo. Esto fue la voluntad de Jehová, el Señor Jesucristo. Entonces, fue necesario resistir. No fue que Pablo y Bernabé eran hermanos problemáticos que no querían conformarse a la opinión de los grandes de Jerusalén. Eran leales solamente a Cristo Jesús. Es un ejemplo de eso. Dice el 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Si quiere entender lo que Pablo escribió a los Gálatas y también a los Efesios capítulo 2 y la epístola a los Romanos después, todo sale de esta plática. Si quiere entender lo que significa obras, las obras de la ley, está hablando de esta circuncisión, de esta secta de los fariseos en la iglesia. Cuando él hablaba de la gracia, no de obras, la palabra gracia se refiere al evangelio y las obras se refiere a la ley de Moisés. Claramente, en este contexto, y si no entendemos eso, vamos a malentender Romanos 4 y en adelante, de 4 a 8. Mucha confusión en las iglesias sobre eso. ¿Y qué diremos nosotros? Debemos de enfrentar lo que es el error, lo que tuerce la enseñanza del Evangelio. No podemos solamente decir, pues somos todos hermanos y creemos en el mismo Cristo y no debemos hacer caso de diferencias de opinión. Hermanos, la opinión de esta secta era de que Pablo y Bernabé tuvieran que circuncidar a cada discípulo
que no era judío. Esto fue su opinión, su juicio, pero se equivocaron grandemente, porque podían ellos un impedimento en el evangelismo de ellos. Y Gálatas no acepta. Dice Pablo a Pedro en Gálatas 2 que cuando él se puso hipócrita en esta cuestión, dice, no andaba conforme a la fe, porque estaba enseñando y participando en la enseñanza de esta secta de los fariseos, que querían imponer la circuncisión sobre los gentiles. Ah, dice en el 9, Hechos 15:9, en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, la cuestión es de tentar a Dios. Hermanos, cuando uno oye la palabra del Evangelio y dice, sí, pero yo pienso, y llenamos entonces el blanco. Cuando uno habla así, tienta a Dios, provoca a Dios, porque no acepta la enseñanza simple y pura del Evangelio y impone tradición humana, doctrina de hombres, como dice Mateo 15:8-9, enseñando por doctrinas los mandamientos de los hombres. Es el problema que oculta el Evangelio en muchos lugares. Tenemos que aprender cómo refutar y negar esta distorsión del Evangelio que se oye en las sectas que hay que se llaman de Cristo hoy día. Um, dice en el 19, perdón, um, en el 24. Dicen los ancianos de la Jerusalén, de los apóstoles que eran profetas, que recibieron este mensaje de Cristo, dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esta opinión de los judaizantes dice, inquietaba a la iglesia, perturbaba las almas de los discípulos cuando ellos mandaron circuncisión y que ellos guardaran la ley. No fue cosa pequeña esta distorsión del Evangelio. Entonces, dice el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora tenemos las 4 órdenes que enviaron a los hermanos de los gentiles. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, bien haréis pasarlo bien. Entonces, no eran opiniones de hombres, eran órdenes del Espíritu Santo. En capítulo 16:4 le llama dogma. Eran decretos o leyes del Espíritu Santo que impusieron
dice el 4, 16:4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas, dice, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ah, esto fue por fin el remedio de una división que algunos habían impuesto sobre la iglesia en aquel entonces. Ah, en el versículo 27 sigue hablando ah, de capítulo 15. Dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Vamos a ver a Silas adelante en capítulo 16. Será el compañero del apóstol Pablo cuando él sale a evangelizar en Filipos. Entonces vamos a fijarnos en la última parte de capítulo 15, que también nos presenta una complicación del evangelismo que debemos de aceptar y a veces enfrentar. Dice en 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, ¿qué pasó aquí entre Pablo y Bernabé? ¿Y quién tenía la razón? ¿Fue Pablo o Bernabé? Esto fue asunto, hermanos, del juicio. Dios no nos manda todo detalle de cómo debemos de ir a evangelizar. Ahora tenemos que decidir con quién vamos a trabajar. Uno escoge a otro para que sea compañero. Algunos pueden trabajar mejor. Supuestamente, si somos cristianos, todos podemos siempre trabajar juntos. Pero hubo este problema entre Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque este Marcos, acuérdense, que cuando llegaron a Panfilia, ellos habían pasado experiencias ya difíciles, siempre conflicto. Porque somos soldados, tenemos en la mano como espada la palabra de Dios. Y hay gente que nos van a resistir. Y habrá peligros, habrá emergencias. Tenemos que estar bien unidos y trabajar juntos en todo. Pero Marcos se desanimó. Nada más dice que no quedó con la obra. Dice, no había, en 38, no había ido con ellos a la obra. Hacían una obra y Marcos no fue con ellos a la obra. Le faltó el ánimo, se desanimó, no sabemos. Aparentemente algo así, ¿verdad? Le faltó tal vez el valor de enfrentar los peligros, de
pasar desde la costa de Atila por las montañas donde había ladrones, los ladrones de Pisidia que se escondían allá en las montañas. Ah, Hubo peligro, mucho peligro. Tenían que confiar en Dios para viajar y llegar a ese lugar, pasando por el río, pasando por las montañas, llegando a Antioquía de Pisidia. Y llegando a Antioquía de Pisidia, provocaron a los judíos incrédulos que querían matarlos y los siguieron hasta Iconio, hasta Listra y apedrearon a Pablo. Tenía razón Marcos, ¿verdad? Iba a enfrentar mucho peligro y Marcos decidió, vamos a enfrentar mucho peligro. Y no quiso quedar, no quiso quedar ah, o seguir o ir a la obra. Y Pablo dice, si voy a volver a trabajar, no quiero un cobarde conmigo. No quiero un hermano débil a mi lado. Sí, voy a trabajar para exhortarles a los débiles, pero si voy a escoger un compañero en la milicia, quiero a alguien con valor, con integridad. Y Pablo no confía en Marcos. ¿Y Bernabé qué? Bernabé conocía a Marcos, era pariente de él y todavía confiaba que Marcos, todavía tal vez joven y podía seguir, podía resistir, podía encontrar el valor necesario para seguir adelante. Y adelante leemos muchos años después que Pablo también estaba convencido del valor de Marcos. Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Entonces, de los dos, no fue cuestión de pecado, fue cuestión de juicio. Y siguieron los dos trabajando. Hermanos, no tenemos, no tenemos que hacernos enemigos el uno con el otro. Cuando tenemos diferentes juicios en cuanto a los hombres con quienes vamos a trabajar, no hay que enojarnos. Pablo y Bernabé siguieron hermanos y amigos y socios. De otro modo, se amaban, es que no podían trabajar juntos por un rato. Y esto también debemos nosotros aprender. Tenemos que ser humildes, como dice Jesús en Sermón del Monte, pobre en espíritu, mansos, porque ellos heredan la tierra por herencia. Tenemos que cumplir cada detalle del carácter que Jesús enseñó allá en el Sermón del Monte. Ya el tiempo, hermanos, ya llega a su fin. En capítulo 16 entramos en otro capítulo más de progreso del Evangelio. Vamos a ver otra vez peligros, pero también detalles que nos ayudan a entender cómo debemos de presentar la palabra y qué clase de problema vamos a enfrentar cuando evangelizamos a otros. Y si Dios quiere, esperamos que podamos seguir hablando de este capítulo en el futuro. Que Dios lo bendiga.